Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer recibirlos acá en Las Mangas del Chaleco. Hoy una edición especial. Viajamos a Capital Federal para hacer esta entrevista. Mira quién es nuestro invitado. Arrancamos Las Mangas del Chaleco. Hoy estamos de visita en Capital Federal, en la oficina de nada más y nada menos que Hugo Moyano. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, bienvenido. Nos recibís acá, gracias, muchas gracias. Es un placer nosotros llegar hasta acá y poder conversar contigo de tu vida, de todo, de ese paso, de ese camino que venís trazando, impresionante. La verdad que me he pasado horas leyendo de tu historia y es admirable. Tenés cada paso, está dejando huella. Sí, toda una historia de lucha. Desde muy pequeño, me formaron en un hogar muy humilde, que siempre lo digo, ¿no? Éramos tan felices que no nos damos cuenta que éramos pobres, porque era un hogar muy humilde, pero mi madre, que gracias a Dios vive todavía, tiene 102 años, nos formó en la iglesia evangélica, y bueno, y era un hogar con mucha dignidad, y esto es lo que me fue formando, ¿no? En La Plata, Hugo, ¿no? Yo nací en La Plata, pero me crié en Mar del Plata. Ah, en Mar del Plata. ¿Y cómo era esa casa? ¿Era alta, baja, muchas habitaciones, poca? ¿Cómo recorrías esa casa? ¿Cómo era? En el 54, fin del 54, sí. 55, mi viejo se hizo una casa atrás del banco hipotecario en el Plan Eva Perón, sí, donde vive mi vieja todavía. Ajá. Es un chalecito. Claro. Sí. No, yo siempre dije que teníamos una casa de 2 plantas cuando éramos pibes. Ajá. Una de Laurel y otra de Higo, porque era una piecita. Vivíamos todos, mis tres hermanas mujeres y sí, yo. Éramos felices. Felices, ¿no? Éramos felices. ¿A qué escuela ibas? A la 165 Nacional, que ahora es provincial, no recuerdo el nombre, que los otros días, sí, no hace mucho, hace un par de meses cumplió 100 años y me invitaron. Ajá. Me invitaron a muchos alumnos que habíamos ido a la escuela, y bueno, y que algunos que habíamos surgido en algo nos invitaron como persona, ¿no es cierto?, para... Sí, estaba el intendente, había algunos de otros compañeros míos de tercero o cuarto grado. La verdad que fue muy lindo, me gustó mucho. Cuando fuiste allí, miraste ese patio, ¿te acordabas de alguna anécdota? Sí, mira cómo te reís. Totalmente, totalmente. ¿Qué hiciste allí? Sí. A ver, alguna travesura. Claro, una vuelta, porque ahí cuando hacías alguna cosita mal, sí, te llevan a la dirección. Claro. Bueno, y con este muchacho le digo, el lugar donde más conocía era la dirección. donde más me pasaba el tiempo ahí. Sí, me acordaba del director, de las maestras, de muchos compañeros, de los baños, de todo me acordaba. Sí. La verdad que... ¿A qué se jugaba en esos recreos? Y se jugaba, qué sé yo, a la mancha, siempre, sí, se jugaba siempre alguna cosita de esas que... ¿Al fútbol no? No, porque era un patio que no era muy grande, claro, no se jugaba al fútbol. Pero sí a la mancha entre los pibes que pero era muy linda, porque ahí fueron todas mis hermanas, también fueron a la escuela. De los maestros, nos acordábamos. Muchos maestros, algunos tirón de oreja, me acuerdo también. Me imagino la penitencia, sí, ardía la oreja. Sí. ¿Quedaba lejos de casa la escuela? ¿Se iba caminando? Quedaba más o menos, porque después cuando me cambié a la sí, casa donde mi hijo se hizo a través del banco hipotecario, en Plan Eva Perón, quedaba mucho más lejos. Quedaba más o menos, creo que 12 o 15 cuadras del colegio. Y después quedaba como cerca de los 30 cuadras. Claro. Y me acuerdo que cuando fuimos a la casita esta, que todavía está mi vieja donde vive ella,
Era un barrio, parecía el fin del mundo, y hoy es un barrio divino, hermoso. Claro. Parque Lulo, en Mar del Plata, está a 8 cuadras de Constitución, y es hermoso. La verdad que ahí vive mi hija. Me acuerdo que, bueno, yo siempre digo que yo era peronista de entraña, porque ya mi vieja era peronista, mi hijo era peronista, y en aquel tiempo era tanto lo que quería Perón que, claro, no se sabía en aquel tiempo, pero cuando está por nacer mi hermana menor, entonces mi viejo le iba a poner Pocho, le iba a poner, es decir, Pocho de ¿cómo es? De sobrenombre, pero nació una nena. Claro. Y entonces le puso al chalet, dice Pocha, dice. Así quedó. Así quedó, y todavía dice Pocha. Un chalecito muy lindo, un barrio muy lindo, que realmente muestra, ¿no es cierto?, lo que hizo el peronismo, lo que hizo Perón, que no solamente determinar un sueldo digno para la gente, una tarea digna, sino un hogar digno. ¿Es verdad que tu papá se sabía los discursos de Perón de memoria y los recitaba ventana a ventana? Sí. Además teníamos una radio chiquita, sí, me acuerdo siempre, una radio blanquita, chiquita, que mi hija una vuelta planchando, le había puesto arriba la plancha y se le rompió el techito, pero tenía una polenta. Entonces enfrente había un club, el Club Alboy, que había radicales. Entonces nosotros teníamos en la casa esta, tenía una ventanita así chiquita, mi hijo ponía la radio ahí a todo lo que era, había una polenta, y cuando hablaba Perón miraba a los radicales, se metían adentro. Claro, me imagino. Y como es, sí, éramos de entraña. Y yo me acuerdo que empecé a aprender algo de sindicalismo con mi vieja. Mi vieja laburaba en la fábrica de pescado. Y en una oportunidad nos cuenta, dice, no, nos querían hacer meter a la cámara. Entonces, ellas andaban de guardapolvo, así nomás. Entonces dice, no podemos entrar porque nos vamos a enfermar. Yo no vine a enfermarme, vine a trabajar acá. No, tienen que entrar acá. Dice, no, yo no voy a entrar. Dice. Entonces ellos somos otra señora y otra chica, eran todas mujeres. Entonces no entraron a la cámara. Y a los 3 o 4 días le traen la ropa especial para entrar a la cámara. O sea, ahí empezamos nosotros a entender y a aprender un poco la lucha gremial. Era de genética lo tuyo, me parece. Sí. Ya estaba, duda, ¿no? Sin duda. En el ADN está eso. Sí. Sinceramente era muy lindo. Siempre nos decía mi hija, cuando era el cumpleaños de alguno, decía, bueno, vamos a hacer un pastelito y un chocolatito. Y éramos 4, hacía unos pastelitos. Pero siempre se celebraba. Sí, siempre. Nunca pasaba inadvertido. No, siempre. Muy lindo. Yo me acuerdo de esos tiempos y me gusta acordarme porque era muy lindo. ¿A quién no? ¿A quién no? Si fueron los tiempos más felices de nosotros, la infancia. Sin duda. Está Hugo Moyano con nosotros acá en Las Mangas del Chaleco. Les propongo una pausa y ya volvemos. SEOC cuenta con un complejo turístico y recreativo de muy buen nivel. Tiene una excelente infraestructura para que disfruten sus afiliados en familia. Merenderos, juegos para niños, caminería señalizada, lugares para campamentismo, hornos y asadores, 3 piletas de natación y una de 1.200 metros cuadrados para recibir a toda la familia mercantil.
Segundo bloque acá en las mangas del chaleco. Me quedé pensando, ¿alguna comida favorita de aquella época de la infancia? ¿Qué habrá sido? Sí. A ver. Ñoqui. Ñoquis. ¿Quién lo cocinaba? Lo cocinaba mi vieja, pero mi viejo también cocinaba bien. Ajá. Y me acuerdo que lo hacía en la mesa, Sí. la harina, todo, después empezaba a amasar. ¿Ayudaban ustedes o no? ¿Ayudaban ustedes a hacer los ñoquis? No, ellos. Bueno. Y siempre nos sentaban, mi vieja se sentaba en la mesa cerquita a la cocina, Sí. en la cocinita. Yo me sentaba al lado de mi viejo y mis hermanas se sentaban enfrente, y mi hermana más chica al lado de mi viejo. Pero éramos no nos dejaba ni eructar, podíamos en la mesa. Claro. Siempre le daba gracias a Dios, mi vieja, ¿no es cierto? Y todo un comportamiento que hoy los pibes yo lo veo con mis hijos, ¿no? Claro. Pero para nada. Me imagino que tu papá o tu mamá, ya te estoy tuteando como verás, Sí. te miraban y era suficiente para corregir la actitud de una esa. sola mirada era suficiente. Como Ahora no, ¿no? No, ahora le pego grita, le tiran bola a los pibes. Totalmente. Bien. Y cuando Pero fuiste creciendo así, paso a paso, en aquella infancia que ya te convertías casi en adolescente y demás, ¿tenías nuevos amigos o eran los mismos amigos de niño? No, se fueron sumando. Se Por fueron ejemplo, sumando. yo era muy amigo, nos criamos juntos, jugamos al fútbol con Vittorio Casa, el manquito, Sí. que jugó en el San Lorenzo, jugó en la selección. Sí. Después tuvo un accidente en la época del militar, le pegaron y le cortaron el brazo. Después siguió jugando, pero ya no fue más. Vittorio jugaba con nosotros, íbamos al potrero a jugar, nos daba un baile, Vittorio. Yo también jugué al fútbol, pero él ¿En qué posición Sí, jugabas sí. vos? yo jugaba de 5, De de cinco. 8, ¿no es cierto? No era más o menos. Bueno, pero despuntabas el vicio. Pero me gustaba, sí, me Sí. gustaba mucho. Pero me acuerdo siempre de Vittorio que él era un crack. Y después tuvo la desgracia de perder el brazo y ya falleció, ¿no? Pero era muy linda, toda la niñez, la juventud fue muy linda. Hugo, desde muy joven, desde muy chico empezaste a trabajar. Sí. Empecé a los 11 años a trabajar. Trabajaba en una fábrica de chacinado. Sí. Yo me acuerdo que clarito que tenía que ponerle la etiqueta a los salamines. A los salamines. Estaban las tiras de 4 salamines Sí. con un cosito de mango de madera, de ¿sí? la escoba. Sí. Ahí se colgaban. Entonces tenía que ponerle al primero y al tercero. Ajá. Saltando uno. Claro, sí, perdón. Y al segundo, al segundo y al cuarto. Ah. Al primero, al tercero, al segundo y al cuarto. Así, todo así. ¿Mucho tiempo estuviste ahí? Sí, tuve unos cuantos años. Y después ahí aprendí por ejemplo, a despostar, Sí. porque se trabajaba con carne, por supuesto. Y ahí me gustaba mucho también ese trabajo, porque era lindo trabajo. Y después trabajé de carnicero. Ajá. Yo sé despostar, sé despachar, pero era muy pibe para eso. Claro, sí. Y después ya a los 17 años empecé a trabajar en el transporte. Pero realmente una vuelta me voy a... Porque cuando vos trabajás en la carnicería, por lo menos en aquel entonces, ahora no sé si era, siempre te daban la carne. Claro. Te daban la carne. Y una vuelta me voy a hablar con... Yo andaba en la bicicleta de reparto y tenía el canastito redondo y el guardapolvo que usaba, entonces ahí ponía la carne que me daban para la casa. Claro. Y un día me voy a jugar a la casa de un pibe, un amigo, y yo dejé la bicicleta ahí afuera. Cuando saco no tenía la... Ah. Me habían apagado la carne. Cuando llego a mi casa, estaba todo esperando la carne. ¿Dónde estuviste? No, estuve en la casa de fulano. ¿Y la carne? La robaron. Parecía que... Pobre. Claro, porque estaba esperando toda la comida, ¿no? Pero la verdad que lindo porque era muy simple, muy lindo aquellos tiempos. No había tantas cosas como se dan hoy, ¿no? Y después empecé a trabajar en el transporte. Y en el transporte siempre me acuerdo algo. Yo no sabía que había un gremio, no sabía nada. Ajá. Y trabajaba en una empresa que siempre me acuerdo el nombre, que todavía existe, ¿no es cierto? Me iban a elegir delegado. Y me faltaban 3 meses para cumplir 18 años. Entonces no me pudieron elegir delegado. Entonces cuando cumplí los 3 meses, como se hace la rosca que se hace, Sí. me eligen delegado.
Entonces lo primero que queríamos era la ropa. Claro. Porque una vuelta, repartiendo en la calle, veo a la gente de transporte Raviones. Andaban todos de grafa, todo. Le digo, sí, esa ropa, le digo, ¿dónde la compran? No, te la tienen que dar. ¿Quién? La empresa. ¿Y por qué? Y porque le dice el convenio. ¿Qué es el convenio? Sindicato. Bueno, ahí me fui a afiliar al sindicato todo y ahí. Lo primero que reclamamos fue la ropa. Y después no la queríamos usar. Por el nombre de la empresa. Por el nombre de la empresa. Verga Hermanos. Claro. La empresa. Entonces no quería usar nada. También está la empresa. Sí, sí. El otro día vi a los muchachos, los saludé. Los muchachos, claro, tantos años. Y después entré Santulli, la empresa Santulli, que todavía también está. Sí. Está la empresa. Y así me fui haciendo, ¿no? ¿Manejabas el camión? Sí, manejaba, sí, manejaba. ¿Repartían acá internamente? Repartíamos y hice algunos viajes a Buenos Aires también, Mar del Plata a Buenos Aires, cuando la ruta era chiquita, no ahora, Claro. ahora que son de dos rutas, la que ve que ven. Pero sí, me gustaba mucho el transporte a mí, me gustaba mucho el transporte. Además, también eso lo viste de tu padre, también fue... Claro, mi viejo también trabajó en Platamar, empresa Platamar, y manejaba un camión que cabeza el oro, le decían, un camión Fiat, que tiene un poquito inclinada la cabeza, los antiguos se deben acordar. Y yo me acuerdo que sabía subir al camión, y yo veía la cama de atrás donde se acostaban ahí en la cabina, y era toda una novedad, claro. Pero bueno, prácticamente me crié en los camiones, en las empresas, y recuerdo siempre que cuando mi hijo laburaba en Platamar, cuando se celebraba, yo no me acuerdo si era fin de año o el aniversario de la empresa, invitaban a todos los trabajadores con su familia a comer asado, íbamos todos a comer a los viejos tiempos. Claro. ¿No? Hoy ya no se usa eso. Claro, totalmente. Pero la verdad que fue una juventud muy linda también. Para vos, ¿cuál es el mejor camión que existió de todos los tiempos? Para mí, que yo lo manejé cuando empecé a manejar el camión, el Volvo. Para mí era el Volvo. No hay otro como ese. Para mí era el Volvo. Y yo me acuerdo que antes se le ponía, en los paragolpes se le ponía siempre, había uno que siempre me gustaba, que decía, porque por ahí al camionero, alguno siempre alguna cosita le dicen, ¿no? Sí. Entonces decía, que Dios te dé el doble de lo que tú me deseas. Sí. ¿Y vos? Que Dios te dé el doble de lo que tú me deseas. Entonces, claro, ¿qué iba a decir? Qué buen tipo era. Claro. Le iba a dar el doble a él. Y me acuerdo que cuando andaban en el Volvo, total, estamos en familia, digo, claro. ¿no? ¿Puedo hablar algunas cosas? Sí, totalmente. Había un turco que le había comprado un Volvo, y le había puesto adelante, para ver qué Volvo se echó el turco. Era las típicas leyendas de los camiones. Claro, esas leyendas viejas que había, claro. ¿Y tu camión tenía una leyenda o no? Sí, sí, sí. ¿La puedes decir? Había uno que tenía una leyenda que decía, cargue los raviones, por él, ¿no es cierto? O sea, como cargar. No, a mí la que puse una vuelta puse, en el jardín de mi casa la mejor flor es mi vieja. ¿No es cierto? Claro. Son todas leyendas que hacía. Ahora no se usa eso, pero antes era muy común eso. Era ver pasar un camión o algo, era qué es lo que decía el camión. Claro, ¿no? ¿Tenías de todo en el camión? Digo, peluches, juguetes, Sí, estaba cuando hicimos algunos viajes a Mar del Plata, de Buenos Aires a Mar del Plata, muchos decían, ¿cómo puede el camionero tomar mate solo? Claro. En la parte de adelante del camión tenía, en la cabina por supuesto, tenía una flor así que era de una tipo flor, no era una flor, era de metal, ¿no es cierto? Entonces que ahí ponías el mate. Claro. Entonces íbamos manejando y agarraba, llevaba el mate, acababa y tomabas mate. Práctica. O sea, claro, como decís, ¿cómo tomo mate solo? Sí, se puede tomar mate en camión solo. Un montón de cosas se puede. Se aprenden un montón de cosas. Sí, se aprenden un montón. Y una vuelta se me da por decir un chiste, y después me llama un camionero. Le digo, no, en el camión, los camioneros éramos como es marinero, en cada puerto un amor. Claro.
Cada parada algo había. Entonces me escucha lo dije por radio, me escucha un compañero, che, no digas eso, estaba mi vieja escuchando la radio, me quiere matar. Hace muchos años de esto, ¿no? Claro, ya ahora no lo digas. No, ahora no lo digo. No, tuto. Era antes, ahora no. Ahora no, antes. Estamos con Hugo Moyano, acá en Las Mangas del Chaleco. Volvemos a una pausa y regresamos con él. Tercer bloque acá en Las Mangas del Chaleco. Bueno, Hugo, ¿cuándo decidiste empezar a formar una familia, tener hijos? ¿Cuántos años tenías? Y 20 y pico tenía ya. Y yo siempre le digo a los compañeros que todos, creo que de jóvenes, por lo menos con los que he hablado, todos somos iguales, ¿no? Uno cuando es joven, adolescente, uno quiere tener la novia, y siempre pensando en que el único novio que tuvo es uno. Claro. Siempre pensando que es el primer hombre que va a conocer, siempre. Y yo el otro día lo hablaba con unos muchachos delegados, ¿no? Con unos cuantos años. Y le digo, claro, ese es lo que uno piensa, pero después lo importante es que termina formando una familia. Claro. O sea, están los principios, ¿no es cierto?, que uno ve que tiene que ser así. Claro. Y después la realidad que se va dando. Entonces todos nacimos así, le digo, muchachos, todos nacimos, todos queremos tener la primera novia que sea uno, que no haya conocido a nadie. Claro. La primera mujer que haya sido uno. ¿Y después qué pasa? Claro, y después uno tiene que casarse, quiere tener su casita, todo. ¿Y después qué pasa? Le digo. Se tiene que sea de apuro uno. Lo tenía Pablo al lado. Y bueno, pero lo importante es que uno termina haciendo su hogar, ¿no es cierto?, de familia, y bueno. Su lugar. Su lugar, claro. Ese lugar tan lindo y preciado como es la familia. ¿Cuántos hijos tenés? Y tengo 6. 6. Y uno fallecido. Sí. ¿Y nietos? 12. 12. Una docena de nietos ya. Sí. Mirá vos. ¿Y cómo te ves de abuelo? ¿Sos consentís o no? De bisabuelo. Ah, ya de bisabuelo. 5 bisnietos tengo. ¿Les prestás el celular o no? No, me lo sacan. Te lo sacan directamente. Sí. ¿Te tirás al piso a jugar? ¿Algo? Hablaba con un tipo muy, muy importante, que actualmente es una persona muy importante, y me decía algo en serio, decía, es la primera vez en la historia de la humanidad que los jóvenes asesoran a los mayores, porque históricamente la humanidad fueron los mayores asesorados. Bueno, porque el celular. Claro. Yo por ahí tengo que llamar a alguien o tengo que mandar un mensaje a algo, le digo, vení, le digo al pibe mío, mandale un mensaje a fulano, porque a veces es más práctico, claro. Sí, totalmente. Pero bueno, la vida es así, ¿no? Si te detenés un segundo y miras hacia atrás, ¿a qué momento quisieras volver? ¿A quién quisieras dar un abrazo, algo que no diste? ¿A quién le dirías algo? A mi hijo que falleció, Emiliano. Hay una fundación que la criaron mis hijos, que se llama Emito, porque le llamamos Emito, cuando Emiliano Emito. Y bueno, y hace poquito creamos una fundación también en Santa Fe, donde hay un compañero que tiene un chiquito con problemita. Entonces esto hace que se ayude mucho a los padres y a los familiares de la persona que tiene problemas, ¿no es cierto?
en asesoramiento, en todo lo que sea necesario, porque a veces las personas que no tienen la experiencia Sí. se sienten un poquito, entonces tratamos de ayudarla y de que la persona también que tiene ese problema se sienta bien, ¿no? Cuando abrazás a esos chicos, Sí, lo abrazás a él, ¿no? Yo lo hago, sí. Yo lo hago con muchísimo cariño, muchísimo amor, porque sé, ¿no es cierto?, lo que viven, y son criaturas que necesitan el amor de todos. Claro. Es muy importante el amor de todos. Sí, totalmente. Por eso es que trabajamos mucho en eso. ¿Qué legado te han dejado tus padres, tu papá y bueno, tu mamá, que la tenés ahí, me imagino que el mejor, todavía diciéndote algunos consejos? Bueno, mi viejo tenía 3 obsesiones. Gardel, Sí. Perón y el rojo. Como vos. Idéntico. Igual, lo mismo. Gardel, Perón y el rojo, era la obsesión que tenía mi viejo. ¿La vida te fue marcando el ritmo o vos ya querías ser lo que sos? ¿Pensaste, soñaste ser con lo que sos? ¿Un gran líder? No sé si soy un gran Sí, líder. indiscutible. Lo que pasa es que uno cuando es chico quiere ser algo. Yo me acuerdo que cuando era pibe, yo me acuerdo cuando tenía 11, 12 años, o quería ser jugador de fútbol, Sí. o quería ser boxeador, o quería hacer algo. Bueno, después entré en esta actividad, me empezó a apasionar más. Claro, me aferré a esto, me enamoré porque me gustaba mucho defender a los trabajadores, y esto me llevó al lugar que estoy. Pero siempre uno puede tener un objetivo, pero si lo que los acompañan o lo que uno hace no alcanza, no llega a cumplir ese objetivo. Claro. Y yo, gracias a Dios, lo he llegado porque yo siento mucho cariño a la gente. A veces hasta me pone, qué sé yo, una vuelta vi una campera que me emocionó a mí hace algunos años atrás. Sí. Una campera de un compañero que decía: mi viejo me hablaba de Perón, a mi hijo le habló de Moyano. Y esto Claro. Claro. Y esto, por eso que yo siento el cariño de muchísima gente, inclusive no solamente los trabajadores de la actividad nuestra, sino trabajadores de otras actividades, de otros gremios, que sienten mucho reconocimiento. Y esto uno lo pone bien porque dice, bueno, he cumplido con la misión que me he impuesto y que me dio nuestro Creador, Claro. porque en definitiva somos todos creyentes y uno es lo que... ¿Te sentís satisfecho entonces con el camino que venís marcando? Sí, gracias a Dios, sí. Y yo realmente lo vivo y me hace sentir bien, ¿no? Hugo, ha sido un placer charlar con vos, conocerte. Además, bueno, la gente no lo sabe, yo le decía, ¿qué piel que tenés? Pero escuchen, 20 años más joven parece. Sí, una vuelta estuve en un programa, eso que pone Sí. la foto de todo. Sí. Me preguntaban a quién me parecía, yo digo, a mí me han dicho que me parezco a Brad Pitt. Ah, claro. Me faltaban los pupiles nomás. Claro, un detalle. Un placer, Hugo. Bueno, muchísimas igualmente, gracias. y le aprovecho para mandar un gran saludo a todo Tucumán. Sí. Y a los trabajadores y las compañeras, bueno, a todo Tucumán, que siento mucho cariño por Tucumán, porque es una provincia que la he visitado muchas veces y bueno, y además destacar la tarea que están haciendo mis compañeros camioneros de Tucumán, que la están haciendo muy bien, todos, tanto las compañeras como los compañeros que están al frente de la organización. Se están representando bien allá, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Gracias, Hugo, un placer. Un abrazo para todos. En serio, un placer. Gracias. Punto final para las mangas del chaleco de esta edición 2019. Esta primera temporada que me ha regalado, la verdad, que muchas emociones. Ha sido un placer, me siento realmente reconfortada de compartir en este gran equipo de las mangas del chaleco y también lograr esto que tanto he querido durante tantos años. Un placer, como les decía, como siempre. Gracias a la gente que siempre nos acompañó, a La Escala por la indumentaria, al Sheraton Tucumán por las instalaciones y también a las chicas de Artis Medrano. Todo el equipo de las mangas del chaleco estamos totalmente agradecidos por estar transmitiendo cada uno de nuestros esfuerzos y nuestro trabajo a través de la hermosísima pantalla de Canal 10.
Nosotros nos volveremos a reencontrar, si Dios quiere, el próximo año, en el 2020, en donde vamos a volver a decir las mangas del chaleco, pero ahora sí, la segunda temporada. Muchas gracias, un placer como siempre.